Buenas noches, mi nombre es Fidel Nava Padilla, estudiante de la materia de Derecho, nuestro primer cuatrimestre. Para la semana 7 el maestro nos dejó hacer un video, el cual estamos realizando en este momento para la materia de Introducción a la Sociología del Derecho. Desde el momento el que nace el ser humano, ha tenido la necesidad natural de asociarse con sus iguales, en una necesidad innata del hombre, porque requerimos de estar con otro grupo de personas tal y como lo establecía Aristóteles. El ser humano es un sum politicón que requiere de formar una comunidad. En razón de la necesidad de agruparse desde su origen, ha formado diversas formas de asociaciones, tales como la horda, el clan, la familia, etc. Y para lograr una sana convivencia entre ellos tuvieron que recurrir a implementar ciertas reglas de convivencia para subsistir. Una vez que la sociedad estuvo constituida en un territorio determinado y con una estructura política, los hombres tuvieron la necesidad de extender su territorio e implementar nuevas formas de Estado. Así que surge la primer polis o Estado, considerada tal como controlar una estructura política, social y bien fundamentada. Dicha civilización es la asentada en Grecia, siendo una de la cuna de toda la humanidad, para que en ella se establecieran las reglas de estructura política, clases sociales y sobre todo leyes. Esta civilización se considera el desarrollo del pensamiento fundamental para hacer crecer el Estado. Es por ello que los filósofos jugaron un papel primordial para su consolidación. El primer filósofo griego que aportó sus ideales a la sociología fue Sócrates, quien establece que la persona que gobernara el Estado tenía que tener como mayor virtud la moral y el conocimiento, llevando de la ignorancia al saber, sacando del fondo de los conocimientos para llegar a la verdad por medio de la mayécula. A la muerte de Sócrates, su discípulo Platón continuó con sus enseñanzas, aunque con sentido más idealista. Establecía que las virtudes más importantes del gobernante deberían ser la sabiduría, la fortaleza y la templanza, y que la mejor forma de gobierno debería ser la república, donde el pueblo tomara las decisiones. Otra de las civilizaciones más importantes de la antigüedad fue la romana, debido a que fue un pueblo que se enfocó a la expansión territorial mayormente, conocido por un pueblo guerrero. No desarrollaron tanto talento ni conocimiento y por ello decidieron imitar las estructuras políticas de Grecia. Así que poco a poco fueron adoptando su propia forma de gobierno. El pueblo estaba dirigido por un emperador, el cual era eleccionado por el Senado, un grupo de ancianos sabios que aplicaban las leyes y tomaban las decisiones políticas del país. En esta cultura existían los patricios, quienes eran los gobernantes, guerreros y la clase alta. Los plebeyos, que eran quienes se dedicaban a los oficios. Y por último los esclavos, quienes eran considerados menos que los animales. Durante la Edad Media, la Iglesia era la que regía la sociedad, y todo individuo que estuviera en contra de ella era perseguido por el Tribunal de la Santa Inquisición, institución creada por la Iglesia para torturar y castigar a todo aquel que estuviera en contra de su doctrina. En esta época, la forma de controlar y dirigir a la sociedad era a través del miedo. Por eso, a esta época también se le conoce como la época del obscurantismo. Personajes de la época del obscurantismo fueron San Agustín de Hipona, quien nació el 13 de noviembre del año 354 después de Cristo en Hippo, Argelia. Teólogo de la Edad Media, en su obra La ciudad de Dios, en la cual los individuos que la conformen deben regirse en un plano terrenal, donde lo gobiernan sus necesidades básicas, pero también en un plano celestial gobernado por las enseñanzas divinas. Otro fue Santo Tomás de Aquino. Nace en 1225 en Rocaseca, Italia, sacerdote medieval, cuya obra más importante fue la Suma Teológica. En ella establece que para que una sociedad funcione de forma adecuada, el individuo debe seguir los principios religiosos y sumar en su vida un equilibrio en cuerpo y alma. Precursores del derecho: Nicolás Maquiavelo, político y sociólogo
nacido en Florencia, Italia, en el año de 1469, en su obra titulada El Príncipe, establece que las enseñanzas que han traspasado el territorio y época, que incluso provocó que la Iglesia lo considerara un anticristo por sus doctrinas. Jean-Jacques Rousseau, filósofo y sociólogo del Renacimiento, nace en 1792 en Ginebra, Suiza. En su época titulada El origen de la desigualdad entre los hombres. Es así que surge la sociología como una ciencia encargada de observar la sociedad, su integración, evaluación y cambios a través de la historia, con el único último fin de lograr la sociedad contemporánea tenga mejores formas de convivencia aplicando nuevas reglas, copiando modelos anteriores. Augusto Comte establece que el conocimiento ha evolucionado por tres estados o esferas a lo largo de la historia. El primero, el teológico, que inicia en la Edad Media, cuando la sociedad era sometida por las doctrinas impuestas por la Iglesia Católica, y que en todo acontecimiento bueno o malo suscitado con o sin la voluntad humana era creado por influencia divina. El segundo estado, el metafísico, que surge el Renacimiento cuando la sociedad ya logra tener ideas obtenidas por la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y los aportes de la Ilustración, ahora en una sociedad que ya no conforme con los cánones religiosos, sino que busca expansiones en todas ciencias como astrología, y los fenómenos son atribuidos a situaciones abstractas. El tercer estado, el científico, se da en la época contemporánea. La sociedad ya busca una explicación de la verdad por medio de la lógica y la razón del conocimiento, y debe estar sustentado por una parte de una serie de pasos con prueba por el nombre positivismo. Debido al acontecimiento de hechos históricos como guerras, pandemias, implantación de nuevas tecnologías, las sociedades pasan de un proceso evolutivo, porque no es igual una sociedad que nunca ha atravesado una guerra o sufrido repercusiones de una pandemia, y obviamente tendrá una visión distinta de cómo enfrentarlos. Es por ello que surgen nuevas tendencias para estudiar a las sociedades ajustándose a dichos cambios, logrando de esta manera que los sociólogos contemporáneos deban crear teorías que sirvan para explicar las causas de las controversias que surjan en las distintas sociedades, y con ello para lograr una posible solución. Carlos Marx, nacido en Alemania en 1818, junto con Federico Engels, forman parte del Partido Comunista, y para el año de 1845 crean la obra Manifiesto del Partido Comunista, en la cual establecen que la mejor forma de producción a lo largo del comunismo todo le pertenezca a la seguridad social. Asimismo, Marx se refiere que la causa de las sociedades se dirigen en el que desaparezcan es la creación de la propiedad privada, por lo que lo material es lo que hace al ser humano pueda sus ideales se vuelvan en contra de su especie. Menciona que a lo largo de la historia estructural social ha cambiado con ello sus modos de producción. El aspecto material va cambiando cuando paso de nuevas formas de enriquecimiento. Es un inicio de una cosa material que las personas luego fueron los frutos de la tierra, después de la mano de obra y por último el capital del dinero. Por tal motivo, Marx establece que la mejor forma de lograr una sociedad no se destruye por medio del comunismo. Gabriel Tarde, sociólogo francés nacido en el año de 1843, crea la teoría de la limitación, en la que menciona que todos los seres humanos tenemos la necesidad de pertenecer a un grupo social determinado, y que esa necesidad de pertenencia nos obliga a realizar conductas con las cuales la mayoría de las veces no estamos de acuerdo, pero que tal de ser parte de determinado círculo social terminamos por realizarlas. Tarde menciona que si un individuo tiene características diversas que las establecidas en la sociedad, éste estará rechazado por ella. Por eso el ser humano tiene una necesidad innata de pertenencia
Es por ello que incluso de forma inconsciente, para poder ser aceptado en la sociedad, finalmente imita los mismos patrones de conducta conforme a la forma de vestir, de hablar o de actuar impuesto por ella. La teoría de la imitación se basa en la repetición, oposición y adaptación. Emilio Durkheim, sociólogo y filósofo francés, nació en 1858, se le considera el fundador de la teoría estructural funcionalista y pionera de la sociología moderna. Dicha teoría establece que la sociedad está constituida en partes que forman una estructura con funciones rigurosamente establecidas y que dependen de una de otras, logrando asimismo el equilibrio y orden social. Cuando algún individuo que forma parte de la estructura deja de ejercer su función encomendada, toda la estructura colapsa porque existe una interpretación de unos a otros. Este tipo de estructuras las encontramos en todas las actividades sociales, tales como el Estado, una ciudad, la escuela, la iglesia, el hogar, una empresa. Teoría estructural funcionalista. Durkheim estableció que cuando un individuo no sigue las funciones establecidas, las estructuras, la sociedad lo consideran anormal, delincuente o criminal, y a esa desviación que va a encontrar contra el sistema, los cánones establecidos por la sociedad, se lo conoce como anormal. En la actualidad, las ciencias sociales han tenido un gran avance debido a que se ha mostrado mayor interés en analizar los problemas suscitados en la sociedad. Es por ello que la sociología ha tenido que apoyarse e interactuar con las demás ciencias sociales para poder lograr sobreponer las adversidades seguidas en la actualidad, como son la economía, ciencia política, derecho, psicología, historia y antropología, los grupos sociales y las relaciones sociales. La población de un conjunto de habitantes es en lugar la totalidad de individuos que habitan en un territorio, en un estado. El término, según esta acepción, presenta dos aspectos: uno demográfico cuantitativo referido al número y densidad, otro dermológico cualitativo vinculado a la raza y herencia. La sociología está íntimamente ligada a la población porque es parte de su estudio, al igual que la forma en que el ser humano se va culturizando en su entorno. Tesis psicológicas acerca del origen de la sociedad. Tesis naturalista, creada por Aristóteles, que menciona que el ser humano es un sum politikon. Para el hombre es un social por naturaleza, desde su momento de su nacimiento, necesidad básica. La tesis contractualista de Rousseau establece que la sociedad inicia desde el momento en que un grupo de personas celebra un contrato en el que acuerdan unir esfuerzos para lograr un bien común. Al afirmar dicho contrato, pone fin al estado natural que vivía en forma individual. En la tesis organicista encontramos el endodermo, es una parte interna del organismo que se encarga de nutrir a la sociedad, sería la población, que se dedica a una actividad como la agricultura, albañiles, carpinteros, maestros y demás profesiones. El mesodermo es la parte interna y sirve para realizar las funciones de todo organismo en la sociedad. Sería el gobierno, que ejerce todas las funciones del Estado. Y el exodermo, que es la parte exterior y sirve para proteger todos los órganos internos en la sociedad, y serían los cuerpos policíacos, ejército, seguridad, que se encargan de proteger a toda la comunidad. Una sociedad es considerada población cuando se encuentra plenamente asentada en un territorio determinado y pierde su condición nómada. Al ser uno de los elementos integradores del Estado, este tiene la obligación de proveer y desarrollar establecido políticas de población. Para poder lograr estas acciones, en septiembre de 1994, la ONU convocó a la unión de varios países pertenecientes a este organismo para determinar políticas que aseguraran el desarrollo poblacional. Dicha reunión fue nombrada Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, o también llamada Conferencia del Cairo, teniendo como resultado documentos para el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas, que versa sobre los siguientes puntos: educación universal, reducción de la tasa de mortalidad infantil, reducción de la tasa de mortalidad materna, acceso a los servicios de salud reproductiva y de salud sexual.
Al conjunto de individuos que se desempeñan en un rol dentro de una sociedad se le llama grupo social y se forma por primario, que es la familia, secundario, que son compañeros, vecinos y amigos. Es una necesidad innata del ser humano el formar grupos sociales secundarios, situación que tiene mayor auge durante la adolescencia, como un sentido de pertenencia y que es así como aparecen las tribus urbanas, siendo unas de aquellas los hippies, los punks, góticos, grungies, emos y otakus. La cultura es un sistema de conocimiento que nos proporciona un modelo de realidad a través de la cual damos sentido a nuestro comportamiento, el lenguaje, valores, las normas, la etnohistoria, la religión, el arte, el patrimonio, monumentos, edificios, ruinas arqueológicas son algunos aspectos considerados como cultura. A lo largo de la vida del ser humano se va culturizando, al obtener los conocimientos de forma primaria en la familia, pero conforme se va relacionando con otros grupos sociales los va enriqueciendo. El individuo tiene un instinto de pertenencia determinado al grupo social y por ello debe desarrollar ciertas pautas de conducta y de esta forma ser aceptado. Forzosamente debe ser parte de la sociedad porque al estar incluida en ella podrá satisfacer necesidades físicas y psicológicas para poder tener un sentimiento o bienestar. Cuando alguna de las necesidades no son cubiertas, el individuo presenta ciertas conductas que la sociedad pueda considerar como anormales. Por tal motivo, deberá acatar las reglas establecidas por ella y de esta forma evitar el rechazo social. Las instituciones sociales se designa como familia al grupo de personas que poseen un grado de parentesco y conviven como tal. Según la sociología, el término familia se refiere a la unidad social mínima constituida por el padre, la madre y los hijos. La familia es considerada la primera forma de organización social. El Estado es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica y tiene el poder de ordenar y administrar la vida en sociedad. Se designa como familia al grupo de personas que poseen un grado de parentesco y conviven como tal. Según la sociología, el término familia se refiere a la unidad social mínima constituida por padre, la madre y los hijos. Es el pilar más importante de la sociedad porque dentro de ella se transmiten principios, virtudes y valores como el afecto, comprensión, respeto por la individualidad, compromiso, comunicación, justicia, tolerancia, honestidad y empatía. Existen tipos de familia monoparentales conformada por uno o más hijos, la madre o el padre. Este tipo de familia puede darse a raíz de la separación, la decisión de ser padre o madre solteras o de haber enviudado. Por lo general es el tiempo de familias, es el lugar de una nueva unión de los padres formando así las familias ensambladas. Biparentales, conformadas por una pareja y su hijo o hijos. La unión de la pareja puede darse por vínculos sentimentales sin necesidad de contraer matrimonio. Pueden ser heteroparentales conformadas por parejas de distinto sexo y sus hijos, como parentales conformadas por parejas del mismo sexo y sus hijos. Ensambladas conformadas por dos personas que se unen y una de ellas ya tiene hijos o hijas. Son dos familias monoparentales que por medio de la relación sentimental de la pareja se unen dando lugar a la conformación de una nueva familia. La familia de acogida conformada por menores que no son descendientes de los adultos, pero han sido acogidos legalmente por ellos de forma urgente, temporal o permanente. Las instituciones sociales son familia, el Estado y la sociedad. La familia es conocida la primera forma de organización social y uso de derechos humanos fundamentales. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la mujer y el hombre son igualmente ante la ley. Esta protege la organización y el desarrollo de la familia. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna, decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios con el fin de alcanzar los objetivos. La familia es considerada el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad. Allí el individuo establece sus primeros contactos sociales y culturales. Los primeros aprendizajes comienzan en el hogar, como caminar, hablar, relacionarse con los demás. Son las reglas de convivencia. Un Estado es la representación del pueblo.
es el encargado de ejercer la voluntad de la mayoría y estar siempre en busca de las mejores opciones para los ciudadanos. Este tiene como función principal establecer la paz y el orden dentro de la sociedad. Para ello, regula los posibles conflictos que se produzcan entre los diversos grupos que la integran. La población es el primer elemento constituido del Estado y es el conjunto de personas que están ubicadas dentro de un territorio determinado. El territorio es otro de los elementos constitutivos del Estado, porque en él se desarrolla toda la actividad social y económica de la población. El gobierno es la forma en que la autoridad ejerce el poder por el soberano para establecer el orden social. Para un mejor ejercicio de la autoridad se divide en tres poderes. El poder legislativo se deposita en un Congreso de la Unión dividido en la Cámara de Diputados y Senadores. Es establecido como el órgano de la pluralidad democrática por excelencia porque en él se crean las leyes que rigen a la sociedad y pueden dar una iniciativa de ley al presidente de la República y los ciudadanos. El poder ejecutivo se deposita en el presidente de la República y se encarga de dirigir la sociedad y satisfacer las necesidades de la sociedad a través de las secretarías del Estado. El poder judicial se deposita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se encarga de hacer valer las leyes creadas por el poder legislativo. Deben aplicarlas conforme a lo estipulado en la ley para lograr el bien común del contrato. De lo contrario, tiene la facultad de aplicar sanciones. El término sociedad proviene del latín societas, derivada de la voz socius, que se traduce aliado o compañero. Se considera una acción de cooperación mutua. La sociedad se integra por un número de individuos que ejercen un lazo similares de comunicación y organización y se enfocan a la satisfacción de las necesidades comunes. Para lograr la sociedad es la parte más importante del estudio porque se enfoca más que nada en observar los acontecimientos que suscitan en las sociedades, analiza cómo están integradas, cuáles son las costumbres principales, tradiciones, su religión y la compra de una puede como a otra para de ese momento conocer sus semejanzas y diferencias, así como la forma de adquirir costumbres otras sociedades, ya sea por costumbre o por violencia, conquista o invasión. Estos fueron los materiales de la sociología. Función integradora del derecho. Entre las principales funciones del derecho enfocadas a la sociedad encontramos la orientación social, también función referente a la integración o control social, otra relacionada con el tratamiento y resolución de conflictos y una función ligada a la legitimación del poder y la aplicación de las leyes para lograr el bien común. Funciones del Estado: la seguridad, certeza jurídica, resolución de conflictos de interés, organización del poder político, legitimación del poder político, limitación del poder político. La seguridad está a cargo de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal. La certeza para garantizar las elecciones legales. La resolución de conflictos de interés son tres formas: la autotutela, hacernos justicia por nuestra propia mano; la de materia laboral, en la rescisión de un contrato; las huelgas; y autocomposición, renunciar a los derechos en ciertas transacciones de perdón, allanamientos, someterse y aceptar desistimiento, renunciar a ejercer ciertos derechos de la heterocomposición. Organización del poder político. Ese Estado tiene órganos: Fiscalía, Comisión de Derechos Humanos; legitimación del poder político a través de la elección popular y limitación del poder político, principio de legalidad. Servidores públicos solo deben realizar las atribuciones, solo las que les otorga la ley. La sociedad es un conjunto de grupo de individuos que se unen con lazos culturales, históricos, económicos y que están estableciendo un territorio determinado. Dentro de las principales funciones que tiene una sociedad están las siguientes: permitir las relaciones entre los individuos que la componen, establecer el pacto social para que se logre un orden dentro de la misma y una sana convivencia,
comparten la misma ideología, costumbres, tradiciones que se llaman una cultura para formar